Bienvenidos a la ponencia Cambios socioculturales por el uso de las TIC en el CSIC 17 de la Unidad León en el marco del V Congreso Internacional de Investigación en Estudios en las Organizaciones. Mi nombre es Juana Graciela López Rojas y estoy adscrita al CIECAS IPN. Este es mi trabajo de investigación. Primero, en la introducción me gustaría comentar que este trabajo discurre sobre las implicaciones del uso de las TIC y los principales cambios socioculturales que tuvieron en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 17, es decir, CSIC 17 de la Unidad León. El contexto de esta investigación está dado porque hubo una transición necesaria del paso de la educación presencial a la educación virtual y esto modificó los ambientes de aprendizaje del salón de clase exclusivamente a una multiplicidad de ambientes de aprendizaje, pero ahora completamente virtuales. En esta relación de transición hubo un uso generalizado y necesario de las TIC, vamos a comprender por TIC tecnologías de la información y de la comunicación, y esta transición también estuvo acompañada del modelo de educación basado en el enfoque por competencias a la educación 4.0 o se pretende que actualmente llegue a la educación 4.0. En el marco teórico de este trabajo es importante considerar que la educación media superior politécnica en el estado de Guanajuato todavía tiene una historia muy joven. Es decir, estamos hablando apenas de 10 años, actualmente ya serían 11, en donde la técnica al servicio de la patria ha comenzado en el estado de Guanajuato, específicamente en el polígono de Las Joyas, y este polígono de Las Joyas se ha descrito como una de las mayores áreas de crecimiento industrial en diferentes documentos. Está en la presente diapositiva marcado en el área perimetral que lo constituye, y este polígono ubicado al norte de la ciudad de León representa un intento de oportunidad para la movilidad y para la mejora social de las colonias que lo componen. El CSIC 17 se ubica específicamente de acuerdo con esta parte de la investigación documental en las joyas en la sección 2 de las joyas, y todavía para el 2019 el INPLAN del municipio de León lo describía como una zona carente de la educación en el bachillerato, y en esta imagen observamos que solamente se menciona que el SABES es el que cumple con esta función educativa, pero aún así lo hace de manera insuficiente. Entonces había una oportunidad para que se insertara el Politécnico. En el contexto sociocultural del polígono Las Joyas vamos a tener la relación con las TIC de la siguiente manera. Algunos autores, como Xicoténcatl Martínez Ruiz, van a describir que esta irrupción de las TIC puede ser una irrupción o una disrupción. Lo que específicamente pasó aquí en este estudio de caso es que cerca del 2019, por ejemplo, en esta imagen tenemos al proyecto Aula, que es una de las tareas institucionales más reiteradas en la educación politécnica, y este proyecto Aula pues era presencial antes del 2019, y tenemos aquí a un chico que está enviando un mensaje en su teléfono celular. Esto hubiera parecido como una disrupción o como un no seguir el código que se esperaba hasta ese momento en la educación presencial, porque está este elemento novedoso del teléfono celular, la conectividad y las redes sociales. Pero ¿qué pasó con esto? Surge el planteamiento del problema porque en toda organización o institución hay una cultura que dice qué está permitido, qué no, y qué es lo que se debe hacer en ciertas situaciones. En este caso, la cultura escolar desde el CSIC 17 se describió primero para mostrar qué implicaciones trajo consigo el uso de las TIC. Y este uso de las TIC fue muy drástico durante la pandemia ocurrida en el año 2020. Y el principal problema fue describir cuáles fueron las principales implicaciones en la comunidad del CSIC 17. Ahora, el uso de las TIC en el contexto de la pandemia tuvo las siguientes implicaciones. La primera de ellas es que fue, por principio, un seguimiento de emergencia en las clases de la presencialidad a la distancia. Después hubo una generación de ambientes virtuales.
Después hubo una capacitación prácticamente inmediata tanto en docentes como en estudiantes. A esta capacitación inmediata se le dio un uso de diferentes dispositivos y surgieron problemas como los problemas de conectividad relacionados específicamente con las TIC. También hubo un acoplamiento y desarrollo de competencias comunicativas para seguir la mediación virtual de este aprendizaje y de competencias especializadas de acuerdo a las diferentes unidades de aprendizaje que los chicos cursaban, que los estudiantes cursaban, y también trajo consigo problemas graves de sociabilidad y emocionales también, pero estos se estudiaron como desde el área de tutorías o del área de seguimiento y formación a la persona. Y la metodología de esta investigación, que tuvo que ver con cómo se emplearon las TIC, se desarrolló a partir del método de la investigación participante. Fue un estudio longitudinal porque se siguió a una generación y se aplicaron diferentes cuestionarios. Uno de esos cuestionarios se analizó con el software PSPP para compartir los resultados. En este primer esquema se encontró que la población estuvo compuesta por 84 casos de estudiantes. Este porcentaje del 54.8% corresponde al sexo femenino, 44% al sexo masculino, y otra opción que se encontró fue que algunos se identificaron con el género fluido y esto correspondió al 1.2%. Hubieron algunas especialidades que contestaron el cuestionario de manera más abundante, como las de alimentos, turismo y aeronáutica. La edad media del estudiante que lo respondió es de 17.4 años. Ahora, los hallazgos principales que se hicieron fue que se utilizaron diferentes plataformas como Teams, Google Classroom y Campus Virtual, que es la plataforma institucional. Estas plataformas se modificaron y se interactuaron en relación con estudiantes y docentes. Hubo interacción entre estudiantes y docentes y a partir del análisis del software se arrojó que hubo una relación importante entre los recursos TIC aprendidos y el interés que tuvieron los estudiantes en la clase. En esta tabla específicamente se encontró que entre más recursos TIC aprendían los estudiantes, había también un mayor interés en continuar dentro de la unidad de aprendizaje. En las conclusiones más interesantes se puede afirmar que este interés del aprendizaje a partir de los recursos TIC que se le enseñaron fue útil para la aceptación de los nuevos dispositivos, para generar también esta percepción de que había mayor confianza para trabajar en nuevos contextos y en nuevos ambientes de aprendizaje como los virtuales. Se dio un regreso presencial a clase durante el año 2022, pero específicamente para el año 23, en el segundo semestre, con los chicos que cursaron técnicas de investigación de campo, se pidieron horas, no nada más para trabajar en el salón, sino para trabajar en laboratorios de computación y seguir enseñando o seguir aprendiendo desde la perspectiva de los estudiantes recursos TIC, pero ahora incluso en clases presenciales. Entonces fue necesario que a partir de los recursos utilizados en clases completamente virtuales, estos usos ahora se vieran y se aprovecharan dentro de la presencialidad. Entonces, esta fue una de las conclusiones más importantes que tuvo este trabajo. Gracias por acompañarnos hasta el final de la presentación.